Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Vamos a comenzar con el curso y lo primero que vamos a hacer es un repaso, un, más que nada un resumen de las cosas que ustedes vieron y que vamos a usar en este curso. En primer lugar, les voy a presentar el libro que vamos a utilizar. Bueno, esta página es la página del curso. Ustedes van a tener acceso a todo este material. O sea, todo esto está en la página, van a tener todo lo que vamos a ver, está, todos los apuntes. Y el libro que vamos a utilizar es este libro de Serway. Es un libro muy bueno, a mí me gusta mucho. Puede ser que ustedes no, entonces me dicen que no les gusta y lo vemos. Material realmente no falta. Hay muchísimo material de todo tipo de nivel. Al principio les va a parecer un poquito espeso porque denle la chance, van a ver que es un libro bueno. Es un libro muy moderno porque la primera edición salió hace muchos años, pero se va modificando y le van sacando cosas que quedan viejas y le van poniendo cosas nuevas. Acá como ven hay muchas ediciones, cualquiera de las que encuentren, van desde el 9 para arriba está todo bien y es fácil de encontrarlo. Si tienen dificultad para encontrarlo, me avisan y por ahí les doy un empujoncito. Eh, Otro libro interesante es este de Ciel y Semaski. También es un libro que originalmente es muy viejo, pero que ha tenido muchísimas ediciones, no sé si va por la 15. Eh, Tengan cuidado que tanto el Serway como este, cuando dice física universitaria, quiere decir que están suponiendo que ustedes saben cálculo diferencial e integral, derivadas e integrales. Eso recién lo van a ver con mucha suerte a fin de este año. O sea que todavía no tienen el conocimiento matemático suficiente para seguir este libro. Entonces busquen los que se llaman, en el caso eh, del Serway, eh, college o que no sea universitario, que sea secundario. De todos modos, si ven una integral o una derivada, no se asusten, ya vamos a ver un poquito de qué se trata, tampoco es tan terrible, o sea, que de última, esa parte específica matemática no la vamos a hacer. Bien, estas son las unidades fundamentales del curso: electrostática, electrodinámica, magnetismo. Cuando lleguemos a esas tres nos vamos a dar cuenta, eh, vamos a estudiar que en realidad estábamos viendo una sola cosa, que es el electromagnetismo. O sea, hay un único fenómeno. Eso de separar electricidad y magnetismo es artificial. Lo hacemos para empezar, pero en realidad es una sola cosa. Y después vamos a pasar a la física moderna, vamos a ver un poquito de qué significa la física moderna, qué quiere decir, qué implicaciones tiene, qué quiere decir la física cuántica. Eh, y vamos a tratar de ver justamente, si podemos, qué se hace con la física hoy en día, ¿no? O sea, qué tendrá que ver la física con todo esto que estuvimos estudiando todo el tiempo. Bien, bueno, esto no les importa mucho porque supongo que no les va a decir nada, pero está acá este es el programa de la primera parte. Bien, voy a pasar muy rápido ahora con qué es lo que deberíamos saber, qué es lo que deberíamos conocer. Si hay algo acá que es nuevo, que no les suena para nada, bueno, me tienen que decir porque eso significa que algo, algo está mal, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a utilizar el sistema MKS. Eso quiere decir que tratemos de llevar todo a metro, kilogramo, segundo, etcétera. ¿Por qué es importante eso? Y es importante porque cuando veamos otras unidades, vamos a ver unidades que están relacionadas con el campo eléctrico, con el campo magnético, el magnetismo, y esas unidades, Tesla, eh, Coulomb, Ampere, se van a relacionar con estas unidades de longitud y de masa, de tiempo. Entonces,
para que la conversión se nos haga más sencilla, siempre deberíamos trabajar en metros kilogramos, en MKS. Es una recomendación, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo, si ustedes tienen un problema y dice centímetro, pum, pásenlo a metro. No importa que diga centímetro, no importa que diga, si te da problema que dice 100 gramos, pongan 0,1 kilogramos, no pongan gramos. Bien, cosas a tener en cuenta, por supuesto el análisis dimensional. Cada vez que ustedes hagan una cuenta, lo que tienen que chequear es que están haciendo algo que es correcto. O sea, si están calculando una distancia y bueno, las dimensiones se tienen que simplificar de manera tal que al final les quede metro. Eso es muy importante porque uno se da cuenta muy rápido ahí que está teniendo algún error. Si le está calculando una distancia y le está dando metro cuadrado, quiere decir que está mal. O sea, que por más que uno haga la cuenta va a estar mal. Lo que está mal es la fórmula. Bien. Bueno, hay que chequear también, hay que aprender a hacer bien conversión de unidades. Es importante, vamos a empezar a ver números muy grandes y números muy chicos, vamos a ver un montón de electrones y unas cargas del electrón muy chiquita y vamos a empezar a tener un montón de ceros por todos lados. Entonces estaría bueno que trabajen con notación exponencial, que pongan 10 a la algo. Y todas las multiplicaciones hacen primero toda la parte que tiene que ver con los exponentes y después hacen la cuenta del resto de los números que les quedan. Porque si no es muy fácil equivocarse, es muy fácil poner ceros de más, ceros de menos, etc. Bien. Bueno, esto supongo que ustedes en algún lado lo vieron, los bloques que constituyen la materia. La materia se compone de moléculas que a su vez se componen de átomos, que a su vez se componen de electrones y los átomos tienen un núcleo que tiene protones y neutrones y bueno, los protones a su vez se componen de quarks y podríamos seguir de alguna manera, no seguimos más, pero en principio para nosotros lo más importante son los electrones y los protones o los neutrones, que son los constituyentes del núcleo. Otra cosa importante son identificar, saber hacer curvas, saber marcar funciones. Eso lo van a estudiar ahora en matemática, pero creo que esto sí saben hacer muy bien. Si ustedes tienen un sistema de coordenadas, un sistema de coordenadas cartesianas significa que con estipular X e Y ustedes ya tienen la posición de un punto. El punto va a depender del centro de coordenadas, ¿no? O sea, en este caso si yo pongo el centro de coordenadas acá, el punto P va a estar en 0, 0. ¿No? Y bueno, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, una curva, podemos tomar ciertos puntos y hacer una tabla de los pares X e Y, y eso sería una forma equivalente de representar la curva. A su vez, si nosotros tenemos una tabla de X e Y, de distintos pares, podríamos dibujar una curva y ver qué comportamiento tiene. Eso lo vamos a hacer con los datos ahora de la pandemia. Vamos a tomar los datos de Argentina y vamos a graficarlo y vamos a ver qué forma tiene. Y eso nos va a permitir predecir más o menos, o sea, vamos a ver qué tan bien es la predicción o no, qué tan bien son las curvas que estamos usando para unir a esos puntos. Y bueno, vamos a entender un poquito de qué están hablando tanto y vamos a entender también si las cosas que están diciendo son verdad o no, o sea, de dónde sacan los números que están sacando, de dónde sacan las predicciones, y también es bueno ver un poco qué es lo que va a pasar, ¿no?, con nosotros. Bien, otra forma de representar este mismo punto XY, se puede representar, este mismo punto está acá, en el mismo lugar, pero en lugar de decir cuánto vale X y cuánto vale Y, yo digo cuánto vale el ángulo que tengo que girar y cuánto vale el radio.
o sea, cuánto vale este módulo. Componer R y componer el ángulo es equivalente a poner XY. ¿Tá? Entonces, estas son dos formas de representar lo mismo, ¿no? Estamos marcando un punto en el espacio. Bien, trigonometría, me imagino que hicieron un montón de ejercicios. No es bueno acordarse las cosas de memoria, pero en este caso no hay nada que diga por qué I sobre R es el seno y por qué X sobre R es el coseno. Son simplemente nombres que se le pusieron. Y lo importante es que de lo único que depende es de este ángulo. O sea, si yo en lugar de poner, de fijarme acá, me fijo acá, por ejemplo, y el I es más chico y el R también es más chico, y la relación entre I y R es exactamente la misma, ¿no? Son triángulos semejantes, entonces de lo único que depende es del ángulo. Por eso se llama con un nombre, ¿no? Se llama seno del ángulo. Y lo mismo X, ¿no? Si yo divido esto por R, siempre me va a dar el mismo número que depende del ángulo. Y si divido I sobre X, también me va a dar un mismo número. Y eso se va a llamar la tangente. Estos ángulos son unos ángulos muy característicos. Es importante reconocerlos, es importante saber dibujarlos. 0, 30, 45, 60 y 90. Y la forma de calcular el seno tienen valores muy interesantes. Hay un truquito que yo pensé que lo conocían, pero el año pasado lo hice y se quedaron asombrados como si fuera una gran magia. Escriben 0, 30, 45, 60, escriben 0, 1, 2, 3 y 4. Y después lo que hacen es ponen la raíz cuadrada de eso. O sea, ponen raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. Y luego dividen por 2. Entonces les queda esto. Entonces 0 dividido 2 es 0. Raíz de 4, por ejemplo, es 2. Dividido 2 es 1. Cuando hacen esas cuentitas le va a dar esto. 0, 1 medio, 1 raíz de 2, raíz de 3 sobre 2 y 1. Esos son los senos de 1, de 0, de 30, 45, 60. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces en la calculadora ustedes no se dan cuenta y tienen radianes en vez de grados y ahí se arma el lío. Entonces siempre chequeen, cuando no sepan en qué están, pongan 30, calculen el seno, si no les da un medio quiere decir que está mal. Para calcular el coseno es exactamente lo mismo, lo único que en lugar de poner 0, 1, 2, ponen 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y sacan la raíz cuadrada y hacen exactamente lo mismo. ¿Está? Bien. Bueno, si ustedes tienen acá un círculo de radio 1, esta curva negra es el arco en radianes, ¿no? O sea, esto es lo que sería X. Y esto que está acá es esta altura dividido 1, o sea que esta altura es el seno. Y esto que está acá es la tangente, es X sobre Y. Entonces, lo que vemos acá es que X siempre es mayor que el seno, menor que la tangente. Y cuando el ángulo tiende a 0, tanto el seno como el ángulo como la tangente tienen más o menos el mismo valor. Entonces, si ustedes ponen la calculadora a un ángulo muy chiquitito, van a ver que el seno de ese ángulo y la tangente de ese ángulo y el ángulo en radianes son más o menos el mismo número. Otro ángulo muy importante que va a aparecer, que ustedes muchas veces encontraron problemas donde le ponen el 0,37 grados. ¿Por qué le ponen 37 grados? Bueno, tiene una particularidad determinada. Calculen el seno, calculen el coseno y van a ver que hay un número, un buen número. Entonces pongan la calculadora y fíjense por qué les dieron tantas veces ese ángulo. Bien. Como les dije, no se olviden de chequear que su calculadora esté en radianes o en grados. Y si quieren pasar de radianes a grados, lo que tienen que hacer es multiplicar por 180 grados y dividir por pi radianes, ¿no? 180 y pi es lo mismo. Entonces eso le va a dar el ángulo en grados. Recuerden, 0 grados significa esto, significa
este ángulo. 2pi también significa esto, ¿no? O sea, 2pi es un giro completo. Por lo tanto, 180 grados es pi. Pi sobre 2 es 90, 3pi sobre 2 es 270, y bueno, 45 grados es pi sobre 4. Esas son también cosas que tienen que recordar, que ya llega un momento que uno las termina memorizando, ¿no? Si tuviésemos por ejemplo, un punto que está girando, está rotando a una velocidad constante, si la rotación es a velocidad angular constante, ¿no? Entonces, en el mismo intervalo de tiempo, acá, por ejemplo, el punto este se desplazaría desde acá hasta acá, en el mismo intervalo desde acá hasta acá, en el mismo intervalo desde acá hasta acá. Ahora, si miramos la altura, que en este caso si el radio de esto fuese 1, la altura de esto, en este intervalo de tiempo, sería esto, en este intervalo de tiempo sería esto, y en este intervalo de tiempo sería esto. Entonces, acá, por ejemplo, subió mucho, pero acá, si bien se desplazó, el ángulo que se desplazó es el mismo, la altura varió muy poco. Entonces, dibujando esto en el tiempo, lo que nos va a aparecer es esta representación del seno que la habrán visto en algún lado. O sea, el seno tiene esta forma justamente porque representa cómo varía el seno en un punto que está girando a velocidad constante, velocidad angular constante. Bien. Bueno, si dibujamos, por ejemplo, en una dimensión, si esto fuese el desplazamiento y esto fuese el tiempo, si nosotros marcamos cómo se va desplazando la partícula en el tiempo, lo que vamos a tener es la posibilidad de calcular la velocidad. O sea, la división del desplazamiento dividido el tiempo, delta x dividido delta t, nos va a dar la velocidad. Esa velocidad se va a llamar velocidad promedio, porque es la velocidad promedio que tiene en todo este intervalo entre A y B. No es la velocidad instantánea, no es lo que está marcando el velocímetro en cada momento. La velocidad instantánea, lo que hay que hacer, hay que llevar este delta t a un infinitesimal, ¿no? Algo muy muy chiquitito. Entonces, en ese caso sí va a ser la velocidad en ese preciso momento. Por ejemplo, si nosotros miramos entre A y C, el desplazamiento que hay entre A y C es muy poquito, es esta diferencia, ¿no? Es este delta x que hay acá, es muy chiquitito, pero eso es un desplazamiento promedio, o sea, es de alguna manera mentiroso, porque acá la velocidad es muy alta, acá la velocidad es baja, acá la velocidad es muy alta de vuelta, pero en sentido contrario. Entonces en promedio nos da una velocidad muy chiquita. Bien. Vectores. Los vectores indican, también es una forma de indicar un punto. O sea, este punto que está acá, este punto XY, lo podemos marcar como un vector si trazamos una flecha desde el origen de coordenadas hasta el punto. Pero hay una pequeña diferencia entre lo que es un punto en un sistema de coordenadas y un vector. La diferencia es que el vector no depende del sistema de coordenadas. O sea que todos estos vectores son equivalentes. Si tienen el mismo módulo y tienen la misma orientación, son equivalentes. Es una definición de los vectores, ¿no? O sea, un vector es, por ejemplo, uno hace una fuerza en una dirección determinada, bueno, todos estos vectores significan la misma fuerza en la misma dirección. Los vectores se suman, la suma de dos vectores es un vector y la forma de sumar es muy simple. Si queremos sumar A más B, tomamos A y donde termina A ponemos B. Nos queda un vector. Si vamos desde el inicio de A hasta el final de B, vamos a tener A más B. Eso sería la resultante. Si queremos sumar en lugar de A más B, B más A, lo que hacemos es, tomamos B y en el final de B ponemos A. Bueno, desde el principio de B hasta el final de A vamos a tener a B más A. Como estos dos vectores son paralelos, son equivalentes. Por lo tanto, la suma A más B y B más A es lo mismo, ¿no? O sea, la suma
se puede invertir los factores y no va a pasar nada. ¿Tá? Cosa que es bueno. Bien, componentes de un vector. Si nosotros tenemos el vector A y lo iluminamos desde acá, ponemos una linterna, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver luz en todos lados menos acá. O sea, esto que está acá es A por el seno del ángulo. Eso se llama la proyección. Es la proyección de este vector en el eje Y. Lo mismo podemos hacer viniendo desde arriba. Si iluminamos desde arriba, vamos a ver esta sombra. Acá vamos a ver luz, pero acá vamos a ver sombra. ¿Qué significa esa sombra? Es la proyección del vector A en el eje X. Y eso sería A por el coseno del ángulo. Por Pitágoras, A coseno al cuadrado, esto al cuadrado más esto al cuadrado, es la hipotenusa, o sea, el vector, y eso quiere decir que a cuadrado, sacamos factor común, a cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿no? Entonces nos va a quedar, tiene sentido, ¿no? Esto que está acá. Entonces tenemos esta identidad que a cuadrado más ax cuadrado más ay cuadrado es igual a cuadrado. Bien, todo el tiempo estuve diciendo que x sobre la hipotenusa es el seno, es el coseno, y y sobre la hipotenusa es el seno, pero eso hay que tener cuidado porque en realidad lo que importa es a qué estamos llamando el ángulo, ¿no? O sea, si el ángulo θ es esto, es verdad que esto es el coseno y este es el seno. Pero nosotros podríamos llamar al ángulo esta parte de acá, esto de acá, ¿no? Y esta proyección es la misma que esta, y esta proyección es la misma que esta. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es que acá estamos hablando del seno del ángulo, y acá estamos hablando del coseno del ángulo. Entonces, tengan cuidado cuando no siempre x es el coseno y es el seno. En este caso, por ejemplo, esto que está acá, el i sería el coseno, ¿no? Todo depende de cómo estamos mirando el ángulo. Bien, los vectores se pueden multiplicar. Hay dos formas de multiplicar vectores. Una se llama producto escalar, que significa, escalar quiere decir un número, o sea que A por B, nos va a dar un número. ¿Cómo se calcula ese número? Ese número se calcula, bueno, en principio se calcula el módulo de A y el módulo de B. Pero hay un componente más, que es el ángulo entre esos dos vectores. Entonces, acá lo que vemos es que el producto entre este vector A y este vector B se hace de la siguiente manera. Se toma A y se lo proyecta hacia B, ¿no? Proyectarlo quiere decir que nos va a dar A por el coseno de este ángulo. Entonces, esto que va a estar acá, esto es A coseno del ángulo. Y a eso es lo que se multiplica por B. Y eso nos va a dar un número. Lo que significa que el producto escalar no solamente depende de los módulos de los dos vectores, o sea, yo puedo tener dos vectores con un módulo muy muy grande, pero si son perpendiculares, el producto escalar es 0. ¿Tá? Entonces, importa mucho el ángulo entre ellos. Dos vectores paralelos, el ángulo va a ser 0, coseno de 0 es 1, entonces dos vectores paralelos sí va a ser la multiplicación de ambos. Se puede demostrar, esto es fácil de demostrar, que A por B es AX BX más A y BY. Supongo que esto lo habrán visto en algún lado. Si supongamos que B estuviese orientado en el eje X, ¿no? Supongamos que esto fuese el eje X. Entonces BX es B. Y AX es A por el coseno del ángulo, ¿no? Ahora, ¿qué es esto que está acá? Y BY es 0. O sea que esta cosa sería 0. Está bien, ¿no? Hay otro producto que se llama producto vectorial. El producto vectorial, a diferencia del escalar, es un vector. O sea, A cross B es un vector.
¿Cómo se calcula ese vector? Se calcula también, por supuesto que depende del producto de los módulos, o sea, es A por B, pero ahora viene algo interesante. Primero tiene una dirección, está orientado, porque es un vector. Y segundo, va a depender del seno, del ángulo, no del coseno. O sea que dos vectores ahora que son paralelos, no van a... el producto vectorial va a ser cero, a diferencia del producto escalar. Veamos qué interpretación tiene eso. Bueno, si ustedes tienen dos vectores, no importa dónde estén hacia dónde estén orientados, dos vectores forman un plano. Pongan los dedos en B y pónganlos como quieran y van a ver que esos dos dedos en B forman un plano, ¿correcto? Bueno, ahora el producto vectorial va a ser un vector perpendicular a ese plano. Entonces, no importa cómo esté orientado los dos vectores, esos dos vectores forman un plano y el producto vectorial de esos dos vectores es perpendicular a ese plano. Lo único que nos resta saber es si es hacia arriba o hacia, por ejemplo en este caso, si va a ser hacia arriba o hacia abajo. Bueno, hay que girar A hacia B y cuando giramos A hacia B hay que ver si eso, supongamos fuera un tornillo o un lápiz labial. Cuando giramos A hacia B hay que ver hacia dónde avanza eso, ¿no? En este caso, si giras hacia B, el lápiz labial va a avanzar hacia arriba, ¿no? Un destornillador va a atornillar hacia arriba. Y como ustedes ven, A cross B es menos B cross A. O sea que este orden acá importa mucho. En el escalar no importaba, pero en el vectorial es fundamental, ¿no? Porque va a ir hacia una dirección o hacia otra. Entonces A cross B es otro vector C. Y también se puede demostrar estas identidades. Esto es un determinante. No sé si esto lo vieron. Yo supongo que lo vieron ahora. Bien. Si no lo vieron, después me avisan y lo vemos. Bueno, acá vamos a ver algo muy parecido a lo que vimos antes. Es tan parecido que nos puede llegar a confundir. Acá no tenemos X y tiempo. Acá tenemos X e Y. Y lo que tenemos acá es un dibujo de una trayectoria. Esto es paramétrico, o sea, acá lo que está marcando este punto, cómo va avanzando en el tiempo. Entonces, en un tiempo inicial, el punto, la partícula o el objeto está en el punto P, y en un tiempo final está en el punto Q, ¿no? Ese punto Q es un punto que tiene un X determinado y un Y determinado. Y si queremos calcular la velocidad, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que ver cuánto avanzó delta R dividido delta T. El delta R es RF, R final menos RI. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, fíjate que R inicial más delta R es este vector R final, ¿no? Entonces, R inicial lo paso de este lado, más delta R me da R final. Correcto. Lo último que vamos a tener que repasar o recordar es lo que es energía, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos trabajo. El trabajo es, si la fuerza es constante, es fuerza por desplazamiento, ¿no? O sea, es la fuerza por lo que se desplazó, eso me va a dar, esto es un producto escalar, o sea, esto va a ser un número, va a ser una energía que se va a medir en joules. Es importante también que es un producto escalar, o sea que acá está involucrado el ángulo. Si la fuerza es ortogonal, o sea, es 90 grados del desplazamiento, entonces el trabajo va a ser cero. Por más que haya mucha fuerza o por más que haya mucho desplazamiento, el trabajo es cero. También tengan en cuenta que el ángulo puede ser 180 grados, o sea, puede haber un desplazamiento hacia una dirección y una fuerza hacia otra, hacia la dirección contraria. Por ejemplo, un camión que viene frenando.
se le está aplicando una fuerza en un sentido contrario hacia donde va avanzando. Entonces el trabajo puede ser negativo. ¿Tá? No quiere decir que porque sea escalar tiene que ser un número positivo. Puede ser trabajo negativo, entonces. Bueno, en una dimensión es esto que está acá, ¿no? Es la fuerza en la dirección X y la distancia, el desplazamiento en la dirección X. Este F delta X me va a dar el trabajo. Pero recuerden que puede ser, a pesar de que sea en una dimensión, la fuerza o el desplazamiento puede estar en la dirección contraria, ¿no? O sea que también puede ser negativo. Bien, otra magnitud importantísima es la energía cinética. La energía cinética tiene que ver con cómo se está moviendo el cuerpo, la velocidad al cuadrado, y también depende de la masa, ¿no? O sea, no es lo mismo que se mueva una mosca que se mueva un camión. Eso va a tener distinta energía cinética, por más que vayan a la misma velocidad. Un teorema muy importante es el teorema del trabajo y la energía, que lo que dice es que cuando se aplica un trabajo neto sobre un cuerpo, se le está cambiando la energía cinética. Cosa que tiene sentido, ¿no? O sea, si vos tenés acá una masa, le haces un trabajo, o sea, le aplicás una fuerza, acá esta fuerza por distancia está haciendo un trabajo. Pero la fuerza acelera el cuerpo. Entonces, si nosotros seguimos aplicando esta fuerza, la velocidad inicial, que era v0, ahora va a ser una velocidad mayor. Entonces, ese trabajo que aplicamos va a ser una diferencia en la energía cinética. Va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Correcto? En el caso en que no solamente hayan fuerzas conservativas, sino no conservativas, bueno, hay que dividir al trabajo neto, hay que dividirlo en dos partes. Entonces la suma total de ese trabajo va a ser la energía cinética, el cambio de la energía cinética. Esto sería no conservativo y conservativo. Cuando la fuerza es conservativa, solamente conservativa, se puede definir una energía potencial. La diferencia de energía potencial va a ser el trabajo que se aplica. Por ejemplo, si uno está haciendo en el caso de gravitación, ¿no? El trabajo va a ser negativo porque cuando uno cuando uno está elevando un cuerpo, ¿no? Yo tengo un libro en el piso y lo voy a poner arriba de la repisa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y estoy haciendo un desplazamiento en sentido contrario a la fuerza gravitatoria. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy aumentando la energía potencial. Por eso está este signo menos, ¿no? Y bueno, está el teorema del trabajo y la energía, que dice que la diferencia de energía cinética y la diferencia de energía potencial, estas dos diferencias, tienen que ser iguales a el trabajo no conservativo. Y esto, lo más importante de todo, es que si no hay fuerzas no conservativas, o sea, si no hay rozamiento, si no hay calor, si no hay nada, y esto es cero, me dice que estas dos diferencias, la suma neta de eso es cero. O sea que cuando aumenta uno, disminuye el otro. Quiere decir que cuando uno está haciendo un cambio en la energía potencial, está haciendo ese mismo cambio con sentido contrario en la energía cinética. Bueno, todos estos temas están muy bien explicados en todos lados. Bueno, por supuesto que ya se los han explicado, pero si llega a haber algo que no se entendió o algo que ustedes no lo vieron nunca, que les parece totalmente extraño, me lo dicen, ponemos en el foro y vemos cómo explicarlo. No expliqué nada hoy, lo único que hice es contar las cosas que ustedes ya vieron y que vamos a usar en el curso. Entonces, entren al foro y me dicen cómo va la cosa. Y la clase que viene ya empezamos directamente con el tema que nos concierne. Hasta luego.